dolor retroesternal, pirosis, el dolor es cerebrante, ¿no? Está irradiado a la espalda, dificultad respiratoria, estridor y angustia, ¿no? Aquí está en un resumen: dolor abdominal, retención de ingesta, pérdida de peso, dolor, pirosis, dificultad respiratoria, angustia, y puede tener hemorragia por las lesiones en la boca secundario al cáustico, ¿no? Además, se puede encontrar lesiones en la boca, como les decía. Y en esta fase aguda, hablando de la clínica, hay que buscar signos que sugieren perforación de víscera hueca en abdomen y tórax. Por ejemplo, en las radiografías de tórax que le van a pedir al paciente, que hay que buscar el signo de neumomediastino, es decir, aire alrededor de la silueta cardíaca, ¿sí? Acá está el corazón, miren una placa de tórax, hay que buscar aire alrededor, que nos habla de que el paciente tiene una eventual probable perforación del esófago, ¿no? Y hay que pedir una radiografía simple de abdomen de pie, buscando ¿qué? El signo de alas de gaviota, que es signo de perforación de una víscera abdominal, que puede ser estómago o duodeno, habitualmente estómago, ¿no? Entonces, esto es importante realizarlo. Hay que pedir una radiografía simple de abdomen también para buscar el signo de Chilaiditi, neumoperitoneo subdiafragmático, es decir, una imagen semilunar de aire por debajo del músculo diafragma, que nos habla de que hay una víscera eventualmente perforada. Miren la boca del paciente, vemos lesiones en la boca por cáustico, lesiones en la boca, ¿no? Además, podemos encontrar en estos pacientes enfisema subcutáneo, es decir, aire en el tejido celular subcutáneo en el tórax, que es secundario que puede ser secundario a la perforación del esófago, ¿no? En la región torácica anterior y en la región axilar se toca una crepitación, ¿no? Y podemos encontrar ya, si el esófago ya está perforado, signos clínicos de shock séptico, ¿no? Sobre todo cuando hay perforación esofágica, como les decía. Vamos a hablar de la segunda fase, la fase subaguda o latente. Ocurre, miren, desde el séptimo día o décimo día hasta la tercera semana de la ingesta. ¿Por qué se caracteriza ya un periodo de calma, ¿sí? Luego del drama inicial. En esta etapa, ya en la anterior etapa, sí, en la anterior etapa, ¿qué consideran ustedes que nunca debería faltar en el servicio donde va a ser atendido este paciente? ¿Qué consideran? ¿Será un medicamento? ¿Qué nunca deberá faltar? ¿Qué dicen? Un psicólogo, muchachos, nunca debe faltar un psicólogo. Este paciente queda traumado, tiene un trauma, porque sabe de que ha puesto severamente en riesgo su vida, ha agredido a su organismo. Entonces este paciente requiere un psicólogo para que le haga seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque este paciente se siente muy mal, ¿no? Entonces, en la fase subaguda latente, desde el séptimo o décimo día hasta la tercera semana. Y hay un periodo de calma luego del drama inicial. Todavía hay dolor urente retroesternal, todavía vómitos y alorrea que van desapareciendo progresivamente. El paciente ya va tolerando alimentos, excepto si la lesión esofágico-gástrica ha sido bastante intensa y severa. Tercera fase, en la fase crónica, ocurre a partir de la tercera o cuarta semana. Ya se caracteriza por, miren, proliferación de fibroblastos, formación de tejido conectivo, ya que va a conducir a una eventual estenosis del esófago, es decir, una estrechez, ¿no? Miren este estudio, este es un estudio esófago, estómago, duodeno con contraste de bario, lo que les he ido hablando en las clases, ¿no? Miren, el paciente ha ingerido bario y miren lo que se puede ver. Acá el diámetro del esófago en la parte superior está bien, pero miren, a medida que va bajando el contraste ve una estenosis larga, ¿no? Entonces este esófago está estenosado por algún cáustico que ha ingerido el paciente. Depende de la severidad de lesiones iniciales y el tiempo hasta que ocurre estenosis es generalmente de 8 semanas en el mayor porcentaje de los casos, ¿no? Ahí están las fases que hemos hablado, ¿sí? La clínica de la estenosis es disfagia progresiva, es decir, dificultad a la deglución en estenosis gástrica por síndrome de retención gástrica, es decir, el paciente refiere que come y vomita, con vómitos postprandiales, es decir, después de los alimentos. Y como les decía en las anteriores clases, no olvidar de que fístula es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, ¿no? ¿Qué exámenes complementarios de diagnóstico le vamos a pedir a este paciente? Miren, en la fase aguda, ¿qué le pedirían al paciente? Le pedirían una laboratorio de rutina. ¿Quién me hace recuerdo cómo se ha formado el laboratorio de rutina?
¿Cómo está formado el laboratorio de rutina? ¿Quién me hace recuerdo? Vamos, muchachos. Hemograma, glucemia, urea, creatinina, grupo sanguíneo y factor y coagulograma. Es un laboratorio básico de rutina, o sea, que deberían pedir en cualquier momento. Además de eso, el paciente se les debe solicitar gasometría arterial. ¿Para qué? Para ver cómo está el estado de su equilibrio ácido-base, hemograma, como les decía, glucemia, urea, creatinina, grupo sanguíneo y factor RH, porque puede ser candidato a cirugía, un coagulograma completo, hay que ver cómo están sus electrolitos. Este paciente por los vómitos intensos que presenta puede tener desequilibrio hidroelectrolítico y sus electrolitos están alterados, ¿no? Entonces hay que pedirle un ionograma. Y en la fase aguda, que nunca se van a olvidar de pedir, hemos dicho, ¿quién me hace recuerdo? En la fase aguda, que nunca hay que olvidarse de solicitar para descartar lesión de víscera hueca. Radiografía simple de abdomen de pie, ¿sí? Y radiografía PA de tórax, acá está, ¿sí? Estudio contrastado de esófago ya en casos crónicos, ¿no? También podemos pedirle un ataque de tórax y un ataque de abdomen también, si tenemos disponibilidad. Y miren la severidad de las lesiones que puede tener el paciente, ¿no? Miren, acá vemos una estenosis. Miren, el esófago es como una cuerda, está completamente estenosado. Miren, se le hace tomar al paciente vario y miren, el esófago está completamente estenosado. Paciente 46 años con estenosis esofágica por ingesta de cáusticos, ¿no? Entonces, miren, entonces esto puede ocurrirle al paciente, ¿no? Y seguramente cuando el paciente ya tenga estabilidad hemodinámica, cuando haya sido controlado el cuadro agudo, le vamos a pedir una endoscopía, ¿no? En la endoscopía se van a observar lesiones de diverso grado, evolución a estenosis, úlceras, erosiones, estigmas de sangrado. Lo más aconsejable es a las 6 horas ingerido el cáustico, pero les vuelvo a repetir, ¿de qué depende? ¿En qué momento se pide la endoscopía? Depende del hecho de que si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, si está inestable el paciente, no vale la pena llevarlo a un servicio de endoscopía porque puede fallecer durante el procedimiento. Entonces, tiene que tener estabilidad, como les decía, ¿no? Signos vitales estables, si algo falla puede llegar a fallecer el paciente, ¿no? Y se reconocen estos grados según Webb para lesiones cáusticas del esófago inducidas por ácido o álcali, ¿no? Miren la severidad de las lesiones que puede tener el paciente. Miren estos esófagos completamente alterados, lesionados. Aquí úlcera esofágica, necrosis esofágica, erosiones esofágicas, eritema. Miren la severidad de las lesiones, ¿no? Entonces, todo esto puede provocar el ácido o álcali a nivel del tubo digestivo. Igual acá vemos bastante eritema, enantema, que es edema de la mucosa, podemos encontrar erosiones, podemos encontrar ulceraciones, ¿no? Una variedad de lesiones que puede tener el paciente, ¿no? Miren acá, trombosis vascular, eritema, enantema, ulceraciones, erosiones, una serie de lesiones, ¿no? Todo esto se puede encontrar. Y lo que les decía, podemos tener estos grados en web. Grado 1, edema e hiperemia. Grado 2, úlcera superficial y ampollas. Grado 3, úlcera profunda, ya existe necrosis, ¿no? Y esta es la clasificación de Sargar para valorar las quemaduras, las lesiones que se encuentran en el tubo digestivo por cáustico. Por ejemplo, el grado 2B, úlceras circunscritas y profundas, úlceras circunferenciales. 3A, áreas aisladas de necrosis poco extensas. Entonces puede tener una variedad de lesiones, ¿no? Acá están los grados de Sargar, lo que habíamos comentado. Miren, mucosa normal, edema, hiperemia, ulceración, ulceración profunda y necrosis, ¿no? Igual los grados de Sargar, lo que habíamos comentado, un poco más especificado. En otros hospitales también utilizan la clasificación de Webb, como ya les había dicho. En otros hospitales también, sobre todo en Europa, se manejan las clasificaciones de Di Constanzo y de Kitts, que solamente se los comento porque habitualmente no utilizamos estas clasificaciones nosotros en el hospital. ¿Sí? Vámonos a hablar de los estudios que le vamos a hacer en la fase subaguda al paciente. Miren, ¿qué le vamos a hacer? Son útiles ya estudios contrastados de esófago y estómago. Pueden haber inicios de fibrosis que puede evolucionar a una estenosis. Miren esta estenosis larga, ¿no? Aquí se puede ver otra estenosis,
¿no? Entonces ya le podemos pedir estudios contrastados para valorar las secuelas, las complicaciones que va a tener el paciente tras la ingestión del cáustico. Le pedimos esofagograma o estudio esófago, estómago, duodeno con contraste de bario, o tránsito esófago, estómago, duodeno con contraste de bario, que es exactamente lo mismo, ¿no? En la fase crónica, en esta fase es en la que se obtienen estudios radiológicos contrastados con más frecuencia, ¿no? De esófago y estómago. En relación al esófago, proponemos clasificar la estenosis por tipo y variedad. Tipo 1, compromiso del tercio superior; 2, medio; 3, inferior, ¿no? Entonces, mire, podemos hacerle estudios contrastados para ver ya las secuelas que va a tener el paciente, ¿no? Y vamos a hablar del tratamiento. ¿Qué es lo primero que controlarían en este paciente? Seguramente el dolor, ¿no? Porque es un paciente que está bastante álgido, como les decía, tiene la sensación de muerte inminente, ¿no? Tratamiento del dolor con analgésicos pirazolónicos, opiáceos o eventualmente meperidina, ¿no? ¿Qué hacer respecto a los antibióticos? ¿Sí? Esto es controvertido, algunas escuelas indican que sí se debería utilizar y otras escuelas indican que solamente se debería indicar en evidencia de infección, ¿no? Entonces, tratamiento antibiótico, el objetivo es disminuir el excesivo tejido piógeno de granulación que puede aumentar la formación de fibrina durante el proceso cicatrizal. También en la fase aguda en el tratamiento hay que hacer un manejo adecuado del desequilibrio hidroelectrolítico en el paciente. Seguramente en la fase aguda vamos a hacer suspensión temporal momentánea de la dieta, ¿no? Mientras el paciente sea muy sintomático, porque tiene bastante dolor cuando come, ¿no? Mientras dure la cialorrea, disfagia o dinofagia, luego hay que reiniciar la dieta en forma gradual, ¿no? Hay que hacerle al paciente manejo de la ansiedad que está presentando con una valoración psicológica o psiquiátrica, ¿no? Entonces, lo que les decía, no debe faltar un psicólogo. Corticoterapia, ¿le doy corticoides a este paciente? Sí, o sea, se recomienda. La mayor parte de las escuelas indican, o sea, les vuelvo a repetir, mucho depende de la escuela, pero habitualmente utilizamos. ¿Cuál es el objetivo de utilizar corticoides? Uso temprano con el propósito de disminuir el depósito de tejido de colágeno formado por fibroblastos que van a conducir a cicatrices y estenosis, entonces nos puede ayudar, ¿no? Dilataciones profilácticas son controvertidas. Hay que elegir bien el momento para realizar las dilataciones porque es un esófago muy dañado, ¿no? Otra medida, medidas de neutralización del ácido o el cáustico no están recomendadas. Es decir, por ejemplo, alguno cuando ingiere ácido dice, tomate leche, te va a neutralizar. No están recomendadas. No se ha demostrado una ayuda real de medidas de neutralización del cáustico, ¿no? No indicar medidas destinadas a favorecer el vómito con el criterio de eliminar el agente para evitar reexposición. Hay que tratar las perforaciones gástricas o esofágicas, como les decía, sonda nasogástrica para alimentación es controvertido también, pero nosotros lo utilizamos en algunos casos. ¿Por qué es controvertido? Porque la zona nasogástrica va desde la nariz hasta el estómago. Si tenemos un esófago muy lesionado, estamos introduciendo esa sonda a ciegas y si tenemos un esófago muy lesionado puede aumentar el daño, ¿no? Entonces habrá que seleccionar bien a estos pacientes. ¿Y por qué acá les pongo esta imagen en el tratamiento? Gastrostomía. Si uno tiene un esófago quemado, ¿sí? Nos ayudará a colocar una sonda directamente al estómago al paciente para alimentarlo directamente por esta sonda, evitando de que el alimento pase por el esófago. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos ayudará la gastrostomía de alimentación? ¿Qué dicen? Claro que sí, nos ayuda. Entonces hay que valorar si este paciente va a requerir gastrostomía de alimentación, ¿no? En la fase subaguda se instaura la alimentación progresiva probando la tolerancia. En la fase crónica ya le podemos hacer tratamiento de dilataciones, ¿no? E infiltraciones intralesionales con corticoides introducidos por estos autores, Mendelssohn y Maloney, Guillard y Gibbnoux en el 75, se utiliza diacetato de triamcinolona en cicatrices y también se puede realizar lo que les decía, es dilataciones de las estenosis esofágicas, ¿no? Se usan desde mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son los dilatadores más usados? Los de Savary-Muller y los de Savary-Guillard. Son de polivinilo y son menos traumáticos. Vienen de distintos diámetros, ¿no? Los balones de dilatación hidroneumática se deben utilizar en forma progresiva. Eso es lo que se recomienda en la fase crónica.
Acá se están realizando dilataciones. Miren, acá hay una zona de estenosis y miren, estos son los dilatadores. Miren, se está dilatando la zona de estenosis para que el paciente pueda progresar el alimento que ingiere por las distintas porciones del esófago, ¿no? Miren, acá está. Acá tenemos una zona de estenosis y miren cómo se va dilatando la zona hasta que el esófago vuelva a tener el diámetro que nosotros estamos buscando, ¿no? Estas son algunas situaciones, hablando del punto de vista quirúrgico, situaciones que deben ser tratadas quirúrgicamente: evidencia de neumotórax, es decir, aire en el tórax por perforación de esófago; evidencia de enfisema mediastinal con o sin derrame pleural; sepsis sistémica; falla respiratoria y shock séptico. Situaciones en las cuales el paciente puede requerir manejo conservador solamente; la extravasación, o sea, secundaria a la perforación, se ha circunscrito por sí sola; no existe evidencia de contaminación mediastinal y los síntomas post-perforación no son importantes. Y no existe evidencia de sepsis, ¿no? Y el paciente puede requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? En la fase aguda está indicado en perforaciones, abscesos o fístulas. Perforación gástrica es una emergencia quirúrgica. En la fase crónica puede requerir obstrucción completa del esófago por estenosis, fístulas crónicas esófago-traqueales o esófago bronquiales, fracaso de la terapia conservadora inicial en estenosis muy irregulares y en secuelas cicatrizales, ¿no? En todo eso puede requerir tratamiento quirúrgico. Ya lo hemos hablado esto. Y miren, recomendaciones generales para las esofagitis cáusticas. ¿Qué podemos recomendarle al paciente? Todo esto, miren. Les vuelvo a preguntar, ¿le van a inducir al vómito a su paciente o está contraindicado esto? ¿Qué hemos dicho? No, doctor. Está contraindicado. ¿Por qué está contraindicado, hemos dicho? ¿Por qué está contraindicado? Porque vamos a reexponer al tubo digestivo una segunda quemadura. El cáustico, al salir nuevamente por el tubo digestivo, va a inducir una segunda quemadura. Entonces vamos a reexponer. Entonces, no inducir al vómito. No, ¿están indicados los agentes neutralizantes, hemos dicho, o no? Es decir, si ha ingerido ácido, darle leche, por ejemplo. No, no está indicado utilizar agentes neutralizantes. Colocar sonda nasogástrica a ciegas es complicado, es peligroso, pero depende del hospital donde se maneja el paciente. Algunos sí utilizan, ¿no? No realizar lavados gástricos, esto está completamente contraindicado. ¿Por qué? Si le hacemos al paciente lavado gástrico, va a vomitar el cáustico que ha ingerido y vamos a reexponer al tubo digestivo a una segunda quemadura. Estos pacientes deben ser valorados según el ATLS, el ABCDE. Es decir, hay que ver la vía aérea: A de vía aérea, B ventilación, C circulación, D déficit neurológico y exponer al paciente para detectar otras lesiones que pueda estar presentando, ¿no? Hay que conseguir estabilidad hemodinámica. Muchas veces este paciente está en shock, ¿sí? De grado variable. Hay que estabilizarlo a este paciente, ¿no? Se debe llevar a cabo una buena evaluación del paciente con el interrogatorio, examen clínico y estudio endoscópico si así lo requiere. Y hay que detectar rápidamente complicaciones, ¿no? Se debe reevaluar a este paciente. Se debe recordar que el mejor antídoto en estos cuadros para los tóxicos es la prevención, ¿no? Prevención de intoxicaciones por productos del hogar: hay que mantener los productos en sus envases originales, no retirar de su envase original y mantenerlos sin identificación, ¿no? Nunca almacenarlos en botellas de bebidas de consumo habitual, porque uno puede confundirse e ingerir accidentalmente estos cáusticos, ¿no? Por ejemplo, no mantenerlos en envases de gaseosas o jugos, ¿no? Guardar productos de limpieza en sitios alejados del alcance de menores y los productos de mayor riesgo bajo llave, ¿no? Desechar todo producto de composición tóxica, vencido, con envase en malas condiciones. Prestar atención a las recomendaciones que indica la etiqueta, que habitualmente no hay alguna alerta en estos envases. Ante una emergencia hay que contactarse con un centro de salud más cercano. En otros países, muchachos, existe un centro de referencia de toxicología. Es decir, ustedes atienden a un paciente que se ha intoxicado con un ácido o álcali, llaman, inmediatamente les dicen cuál es el antídoto que pueden utilizar, ¿no? Acá en nuestro país
estamos peleando de todo y no tenemos ese centro de toxicología. Tener a la vista los números de consulta a los sistemas de emergencia local y centros de toxicología que no tenemos, laboratorio protocolizado y estudios básicos va a requerir este paciente. Y algunas otras recomendaciones. Este paciente va a requerir bloqueantes H2, inhibidores de bomba de protones, antieméticos, sí va a requerir, hay que darle antieméticos porque no podemos, si vomita el paciente vamos a reexponer al tubo digestivo, hemos dicho, puede requerir protectores de mucosa, hay que valorar la necesidad de antibióticos y si la cantidad de cáustico así bastante importante porque el paciente tiene tejido desvitalizado, necrótico y se va a infectar. Entonces podemos darle antibióticos en casos específicos. Valorar uso de corticoides para disminuir el depósito de tejido de necrosis, hemos dicho. Valorar requerimiento de terapia intensiva, realizar seguimiento a este paciente. Es muy importante, hay que reevaluar a este paciente, tratar las complicaciones a corto y largo plazo, valorar gastrostomía de alimentación, lo que les decía hace un momento, ¿no? Hoy hay una ostomía de alimentación cuando no queremos ya que el paciente tenga paso del alimento por el esófago. El manejo debe ser multidisciplinario. A este paciente no lo puede ver un solo médico, el gastroenterólogo, decir yo lo voy a ver y nadie más. No, muchachos, este paciente debe ser visto por un equipo multidisciplinario. Identificar el cáustico ingerido en la anamnesis y todas las características que hemos comentado, ¿no? Entonces, todo esto hay que valorar, muchachos. Entonces, estas son actualizaciones, esto ya no les interesa mucho. Y ese es el temita de esofagitis cáustica. Miren, es un tema muy importante. Hay que saber aspectos puntuales de esofagitis cáustica, qué hacer en la fase aguda, subaguda y en la fase crónica, como han visto. Hemos hablado de la fisiopatología, de la clínica, del tratamiento en las distintas fases. Todo eso les va a servir oportunamente cuando ustedes tengan este tipo de pacientes. ¿Alguna pregunta del tema que hemos visto hoy día, muchachos? Y miren, vamos a tratar de ver un videíto, si se puede ver acá. Miren, esta es una endoscopía de una quemadura de esófago por ácido muriático. Miren, estamos entrando con la endoscopía. Miren ese esófago, es un esófago totalmente quemado, miren. Miren la severidad de las lesiones, miren esas bandas, miren trombosis vascular, tejido necrosado, desvitalizado. Miren la severidad de las lesiones que podemos encontrar. Entonces, este es un tema a tomarlo en cuenta, muchachos. Ustedes deben tener mucho cuidado en sus hogares, si tienen niños sobre todo, porque esto puede ocurrir si no se identifica adecuadamente los envases. Y lamentablemente, como hemos visto, esto deja secuelas, deja secuelas. Y después de 15 a 20, 25 años, lamentablemente también el paciente puede presentar cáncer de esófago en las cicatrices que le quedan en el tubo digestivo a consecuencia de la ingestión de cáustico, ¿no? Miren cómo está su tubo digestivo, terriblemente lesionado. Todos los datos de inflamación que hemos hablado se pueden resumir en esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos, de este temita. ¿Está la presidente?